Es el libro que comenzamos a estudiar la semana pasada y en el que estaremos durante los próximos domingos, si así el Señor lo permite. Esta serie de sermones también está disponible en la página web y bueno, siempre en el canal de YouTube. Ustedes pueden encontrar el sermón pasado, el sermón que viene y así lo que vamos a estar predicando de allí en adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, Daniel capítulo 1, versículos 9 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor, del 8, perdón, Daniel 8 al 21. Otra vez. Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 21. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos, a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consistió pues con ellos en eso, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, retiraba, les daba legumbres. El versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al final, los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey con todo asunto, o en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel y hasta el año 1 del rey Ciro. Vamos a orar, hermanos, por la palabra de Dios. Esa agua, me la das, por favor. La otra, esa no. Esta no es la mía. Ok, esta sí. Vamos a orar. Oh Padre, gracias te damos por el gozo y el privilegio de poder reunirnos de nuevo y poder leer tu palabra juntos. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia, la sabiduría, y que mientras ella es predicada, tu Espíritu Santo pueda trabajar en los corazones de los hermanos que oyen, que puedas edificar nuestras almas y que puedas traer el alimento necesario para nosotros seguir perseverando en tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta es normal, hermano, no se preocupen. Esta no es peligrosa. Este es el segundo sermón de nuestra serie en el libro de Daniel, como les mencioné hace un momento. Empezamos el domingo pasado hablando acerca del gobierno de Dios y cómo por medio de su gobierno Él disciplina a su pueblo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de el Dios que gobierna a su pueblo, pero que también demanda fidelidad de su pueblo. Y hemos titulado así el sermón en esta mañana: Dios gobierna y demanda fidelidad de su pueblo. ¿Alguna vez te has preguntado, si fueras de repente trasladado a un lugar donde nadie te conoce, en una cultura completamente diferente, sin la posibilidad siquiera de reunirte con personas que tienen la misma fe que tú seguirás siendo el mismo creyente que eres? ¿Vivirías bajo los mismos estándares? Es a eso a lo que llamamos fidelidad. La virtud y la decisión de agradar y servir a nuestro Dios incluso cuando las circunstancias cambian. La Biblia
habla abundantemente sobre la fidelidad de Dios, pero hoy nos vamos a referir más específicamente a la fidelidad que Él demanda de su pueblo, no la fidelidad que Él provee. La semana pasada estuvimos viendo en los primeros capítulos de este emocionante libro de Daniel la manera en que Dios usó la disciplina para trabajar en su pueblo en tres sentidos. Si lo recuerdan, era Dios trabajando en la disciplina, por medio de la disciplina, en la identidad religiosa de su pueblo, en primer lugar, la cual fue desfigurada. En segundo lugar, en la identidad cultural, la cual fue trastornada. Y en tercer lugar, en la identidad personal, la cual fue desafiada. Dios, por medio del exilio, estaba trabajando en esas tres áreas, específicamente en su pueblo: la religión, la cultura y también en su propia personalidad. Muchos de los hombres y mujeres que fueron deportados cedieron fácilmente ante esas presiones. Después de todo, ese pueblo no venía de ser el más fiel que digamos. Estaban adorando a otros dioses, habían dado la espalda a Dios. Así que cuando los deportaron y les dijeron, miren, aquí hay muchos dioses, aquí hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, ellos dijeron, llegamos al paraíso. Pero otros, entre los cuales estaba Daniel y también sus amigos, estaban resueltos a seguir firmes al Señor, convencidos que era mejor agradarlo a Él antes que a los hombres. Así que nosotros nos vamos a concentrar la forma en la que estos hombres fieles, Daniel y sus amigos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como fueron renombrados, cómo ellos desarrollaron y manifestaron su fidelidad a Dios en un medio tan hostil, y vamos a hacerlo a la luz de 3 puntos o 3 encabezados. El primero de ellos veremos en el versículo 8, la fidelidad a Dios es resolutiva, o sea, Dios demanda que nuestra fidelidad hacia Él sea resuelta, valiente, propuesta. En segundo lugar, veremos que Dios demanda una fidelidad que no es conflictiva, sino pacífica, versículos 9 al 16. Y en tercer lugar, veremos que la fidelidad que Dios demanda es una fidelidad que va a ser retribuida, versículos del 17 al versículo 21. Así que veremos una fidelidad a Dios que debe ser resolutiva, una fidelidad a Dios que no debe ser conflictiva, sino pacífica, y finalmente una fidelidad a Dios que va a ser retribuida. Veamos nuestro primer encabezado en primer lugar. Dice nuestro texto, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Los judíos que habían sido deportados fueron expuestos a una cultura pagana en todas sus formas. Técnicamente, todo lo que se hacía en Babilonia tenía que ver con adoración a dioses falsos. La comida, la bebida, las fiestas, todo eso era convertido en adoración por medio del emperador a los muchos dioses que ellos tenían. Y como vimos la semana pasada y vemos en el principio del capítulo 1, para ellos era un desafío no solo cultural, sino religioso. Es decir, no solo debían adaptarse a la forma de comer o estaban siendo desafiados en la forma de comer, sino en que ella al mismo tiempo era un desafío de religión. Cada comida era preparada como un sacrificio y el vino era parte del jolgorio y la alegría que supuestamente ofrecían a sus falsos dioses. Y todo eso iba en contra de lo que Dios había enseñado acerca de cómo Él debía ser adorado. Así que era un desafío cultural, religioso al mismo tiempo. Sin embargo, Daniel hizo una resolución. Eso es lo que significa esa palabra propuso en su corazón. Él resolvió no comer de lo que era puesto en la mesa. Debemos suponer, como lo veremos más adelante, que esta no fue solo una decisión de Daniel, sino también de los otros hombres que estuvieron con él allí, los otros jóvenes, y que fueron fieles, como lo menciona el capítulo 1. Pero hay varias cosas que yo quiero que veamos de esta resolución de Daniel, 3 en particular. La primera es que esta decisión de Daniel fue una decisión personal y unilateral. Daniel no fue influenciado externamente por nadie, ni presionado u obligado a resolver de esa manera. Esta voluntad resolutiva es típica de los que temen a Dios y le sirven,
Podemos ver algo de eso en el ejemplo de José, cuando estando en el palacio de Potifar, él es seducido por la mujer de Potifar y lo que hace José es resolver en su corazón correr. Es decir, fue una cosa que vino no del cielo, no fue espontánea, no fue algo que una luz brillante que él vio, no, él decide enviar una orden a su cerebro y su cerebro a sus piernas, corre. Es decir, no hay nada místico allí, fue una decisión personal. Así que esa resolución que Daniel toma es eso, una resolución personal. Y mis amados hermanos, la vida de santidad no es un proceso automático. Es decir, no viene de manera espontánea, es una mezcla entre la realidad de que nosotros ya hemos sido perdonados y reconciliados por Dios y ahora eso nos mueve a vivir una vida alejada del pecado. Voy a decir eso en palabras más técnicas. Nosotros somos justificados por la fe solamente. Creemos y somos salvos al arrepentirnos de nuestros pecados solo por la obra de Dios. Lo único que nosotros ponemos en nuestra salvación es el pecado, que Dios perdona, más nada. Pero luego que somos perdonados, la obra de santidad no es una obra como la justificación. Es una obra en la que yo sí participo activamente. Yo debo trabajar en ese proceso santificador. ¿Cómo? Bueno, alimentándome de la realidad de lo que soy en Cristo, salvado, y conociéndome a mí mismo, mi propio pecado, mis propias debilidades, y entonces avanzo progresivamente hacia lo que es el abandono del pecado y prepararme para la gloria eterna. Justificación por fe, salvación, santificación involucra nuestra actividad, lo que nosotros hacemos y cómo nosotros nos esforzamos en eso. Nosotros vemos esa realidad continuamente en la palabra de Dios. Es el mismo Jesús quien dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala, pues te es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos ser arrojado al infierno. Y la realidad que el Señor quiere plasmar aquí no es que nosotros literalmente tenemos que arrancarnos los ojos si luchamos con la lascivia, por ejemplo, sino que nosotros debemos ser resueltos en el sentido de tomar decisiones radicales que tienen que ver con nosotros en cuanto al pecado. Tú no puedes orar diciendo, Señor, santifícame por fe, porque el Señor lo que va a decir es, o el Señor lo que dice es, tú persigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 3. Yo te he salvado, pero tu trabajo, lo que tú haces ahora es esforzarte en la gracia, perseverar en la gracia. Todo eso proviene de Dios, por supuesto. Dice Filipenses que Él es quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que Dios es quien nos pone el deseo, pero nosotros estamos también trabajando en ese proceso de santificación. Ahora, hermanos, yo quiero que veamos esto de manera mucho más práctica. Contribuir para nuestra salvación implica decisiones radicales, aunque esas decisiones radicales no necesariamente tengan que cumplirse para el resto de personas. Es decir, Daniel resolvió eso de manera unilateral, pero no era en este caso algo que era obligado para Daniel, una decisión personal. Y en ese sentido, cuando nosotros resolvemos hoy o hacemos resoluciones acerca de cómo vivir, debemos asegurarnos si son resoluciones amparadas en el mandato universal de Dios, es decir, eso es algo que Dios demanda expresamente, o si son resoluciones personales. Por ejemplo, una persona que tiene una lucha con la lascivia tendría un problema para ir a la playa, por ejemplo, un domingo o un sábado. Los domingos no se va a playa, se va a la iglesia. Puede ser que para una persona sea perfectamente normal ir a la playa, porque tal vez esa no es su lucha. Pero esa persona que tiene esa lucha con la lascivia debería evitar en lo posible hacerlo, y eso es resolver, porque yo sé que eso representa un peligro para mí y me conduce al pecado. Ahora, ¿dónde eso se convierte en un problema? Bueno, se convierte en un problema cuando yo trato de imponer esa resolución a otras personas que tal vez no tienen la misma prerrogativa. Una persona que lucha con la pornografía, sería bueno resolver, no tener una computadora en su cuarto a solas, ni tampoco un televisor o una pantalla con internet a solas, porque sabe que es su lucha. Entonces, nosotros vemos aquí, mis amados, que las resoluciones son decisiones personales que yo tomo, con el ánimo de apartarme del pecado, entendiendo la realidad de quién soy en Cristo y el peligro que me representa a mí poder enfrentarme
o exponerme a cierto tipo de cosas por mi debilidad que me podrían conducir al pecado sin duda alguna. Así que Daniel nos muestra a nosotros la importancia de ser radicales en nuestras resoluciones y sus motivos. Muchos de los cristianos de hoy viven un cristianismo bastante superficial en la práctica. Temen tomar decisiones radicales porque, yo no quiero que me digan legalista y yo no quiero que me digan que yo soy una persona demasiado radical, no quiero tener problemas con nadie. Si eso lo haces tú, tu problema, déjame vivir a mi vida, vive tú la tuya. Pero mis amados, esto no es una cuestión de legalismo o no. Les digo, el legalismo es cuando yo intento imponer mi práctica a otra persona, pero cuando yo tomo una resolución personal no es legalismo, es cuidado. Es santificación, es esforzarme en ese trabajo de yo seguir caminando hacia la voluntad de Dios y ser más semejante a Cristo. Así que en ese afán de esa superficialidad, entonces nada es malo, todo es permitido, vive como quieras, no pasa nada, nadie toma resoluciones, nadie es radical en su lucha con el pecado desde esa perspectiva del Evangelio. Pero el Señor nos llama a otra cosa. Se dice de Jonathan Edwards, el gran predicador del despertar en el 1700 en los Estados Unidos, que vivió su vida a la luz de 70 declaraciones, 70 resoluciones que hizo cuando era joven, y vivió a la luz de esas resoluciones durante toda su vida hasta el último momento de su respiro. Fueron decisiones que él tomó y dijo, nunca haré esto, nunca haré esto, nunca haré esto, nunca haré esto, nunca haré esto otro, y las cumplió hasta el final. De hecho, la segunda resolución de sus resoluciones decía, resuelvo que cuando me olvide de todas estas resoluciones, trabajaré en recordarlas para no dejar de guardarlas hasta el final de mi vida. Es decir, me resuelvo no olvidarme de lo que resolví. Y voy a leerles algunas de estas declaraciones de Jonathan Edwards, solo para que veamos un ejemplo de resolución contemporánea, o más o menos contemporánea. Dice él en una de sus resoluciones, resuelvo, nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o en el cuerpo, que tienda a aminorar en mi vida el reflejo de la gloria de Dios. Otra, resuelvo nunca hacer ninguna cosa por venganza. Resuelvo nunca hablar mal de nadie a menos que tenga alguna buena reconvención que comunicar. Resuelvo preguntarme a mí mismo al final de cada día, semana, mes y año, en dónde podría posiblemente haberlo hecho mejor en cualquier aspecto. Y así, toda su vida, una vida de resolución. Vivió en un marco de cosas que él sabía que podía hacer, hasta dónde podía llegar, hasta dónde no podía llegar. Un ejemplo más reciente es el del gran predicador estadounidense también, Billy Graham, que tú podrás no estar de acuerdo con sus predicaciones, pero nadie puede acusarlo de falta de integridad. Fue un hombre que vivió una vida recta y fue íntegro. De nuevo, lo que creía teológicamente tal vez podamos discutirlo. Pero Billy Graham vivió también a la luz de resoluciones radicales. Él predicó a millones de personas, a miles de personas en múltiples momentos, y sabía que era un blanco fácil de Satanás. Así que él resolvió cosas como nunca viajar solo, nunca estar a solas con una mujer que no fuera su esposa en un lugar comprometedor, nunca subir a una mujer que no fuera su esposa en el auto, nunca. Y así otras que lo ayudaron a vivir guardado y protegido de lo que él conocía eran sus propias debilidades. Y eso son resoluciones. Eso es vivir de manera radical. Entender que hay pecado ahí afuera y entender que yo soy débil. Mi hermano, nosotros no podemos vivir un evangelio ceniciento, como que todo es color de rosa. Yo he sido libre del pecado, a mí no me tienta nada, ¿sabes? Desde que conocí la gracia del Señor, floto. Y Satanás como que está ocupado con otra gente porque ni tentación por ningún lado. Si alguien te dice que está viviendo así, pellícalo, debe estar muerto. Se fue con el Señor y no nos dimos cuenta. Pero hermanos, esa no es la realidad de nuestra vida, porque combatimos diariamente con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestras acciones, con lo que dejamos de hacer. Continuamente nosotros estamos siendo retados y desafiados en nuestras propias debilidades. Hay un pecado para cada debilidad tuya y mía, te lo aseguro. Hay una tentación y tal vez 2, 3 y hasta 10 tentaciones disponibles y 100 tentaciones disponibles para cada inclinación al pecado nuestra.
Así que somos llamados a vivir de manera radical. El segundo aspecto de esta resolución de Daniel, estamos en el primer punto, esta resolución radical, es que esa resolución se dio incluso cuando él estaba en peligro de perder su propia vida. Él sabía, por la crueldad de los babilonios, que tal pedido podía costarle la vida. Es decir, pedirle al que lo cuidaba que no le diera comida contaminada, a él podía costarle la vida. Pero él estuvo dispuesto a asumir ese riesgo. Amados míos, qué fácil es ser resuelto de las cosas de Dios cuando eso no representa ninguna amenaza. Pero el verdadero desafío de la fidelidad está en serlo cuando eso nos representa nuestra comodidad. Allí es donde la fidelidad aflora. Cuando nuestra comodidad o incluso nuestra propia vida está en peligro. Hoy es fácil ser valiente y radical en las redes sociales, por ejemplo. Tú ves gente, ¿verdad?, que publica, vete al infierno, pecador, la homosexualidad es un pecado abominable, se van a ir al infierno todo, el diablo se los va a llevar al infierno. Pero tú encuentras que personalmente, tú eres cristiano, asisto. Porque no quieren comprometer nada de su comodidad. Y mis hermanos, de verdad que la fidelidad que Dios demanda es una fidelidad valiente, y esa valentía se ve reflejada cuando se expone en contraste con el peligro que representa, y especialmente hoy casi que es un peligro ser creyente. No creo que hemos llegado al colmo, pero hoy somos objeto de burla, de escarnio. Bueno, casi siempre ha sido así, ¿verdad? Pero casi que hoy hay una ridiculización pública del evangelio. ¿Verdad? Tú ves a una persona hoy hablando y inmediatamente los noticieros, estos cristianos hicieron esto, y todo el mundo, los cristianos siempre, Dios siempre, de esto siempre. Así que hoy en día, hermanos míos, es cuando nosotros más necesitamos esa valentía radical. Hoy es fácil ser valiente y radical en entornos donde no estamos comprometidos, pero ¿qué hay de tu trabajo, de tu vecindario, de la escuela donde vas? Donde cuando se asoma la más mínima amenaza de la reputación, de perder tu reputación, bajamos la mano. El mundo demanda que la fidelidad de los cristianos esté cada vez más mezclada con valentía y determinación. Y digo el mundo porque el mundo nos desafía. Dios lo demanda en primer lugar, pero este mundo nos desafía. Y nos desafía que nuestra fidelidad sea cada vez más radical. Y un tercer aspecto llamativo de esta primera declaración de Daniel es el contexto en el que se da. Él es un joven, lejos de la influencia de sus padres, presionado con una amenaza de muerte, sin ninguna vigilancia. Daniel perfectamente pudo haber dicho, Daniel, se lo encontró alguien, ¿verdad? Llegó de Jerusalén así todo sucio a Babilonia, eso no pasaba. Bueno, pero supongo que pasaba. Soy un valiente que sobrevivió de la guerra. Daniel, ¿y esas ropas? Y ese vestido y esa comida que vistes, y te noto con aretes y con cosas propias de los babilonios. ¿Qué te pasó, Daniel? No, pues tú sabes, vine aquí joven, esta ciudad, me amenazaron de muerte y tuve que doblegarme. Sí, entiendo. Ya entiendo. La vida, ¿verdad? Primero la vida. Daniel, hermano, estuvo en un contexto en el que él pudo tener todos los pretextos posibles para no ser fiel. Pero fue fiel. Decidió ser fiel a Dios. Él pudo tomar otro camino, caminar por otra senda, pero decidió ser fiel al Dios de sus padres. Y hermanos míos, con cuánta frecuencia nosotros somos seducidos por los nuevos cambios. Muchos jóvenes especialmente son fieles al Señor hasta que pisan la universidad. Es que ahora soy intelectual, ya no puedo seguir razonando como antes, entonces ahora debo pensar de otra manera y pasar las cosas por el filtro de la filosofía antropológica y humanista. De todo se convierte ahora en el nuevo que termina cambiando todas las convicciones y el llamado fiel al Señor. Daniel no fue asombrado ni por los lujos de la ciudad, ni por la vida libertina. Sus ojos, su corazón estaban anclados en Dios. Dios demanda fidelidad, de tal manera que si al cerrar los ojos nosotros despertáramos en un lugar donde todo lo que Dios odia es amado en ese lugar, y donde todo lo que Dios ama es odiado en ese lugar, si despertamos allí, nosotros debemos estar dispuestos
a amar lo que la gente está odiando y a odiar lo que la gente está amando, porque eso es exactamente lo que Dios espera. Daniel entendió que su adoración y fidelidad no estaba determinada por un lugar físico, sino por el Dios que se había revelado desde el tiempo antiguo, incluso cuando no había templo. Cuando no había templo, Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de las 12 tribus, y no había templo. No había ciudad, no había Jerusalén, y Dios era Dios. Daniel entendió eso. Dios no puede estar limitado a un lugar físico. A algunos, cuando les cerraron las puertas de los locales en sus iglesias, también les cerraron las de la adoración y la fidelidad. Dejaron de ser fieles al Señor, pero los que son de Dios, los que confían en el Señor, dice el Salmo, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que la fidelidad que Dios demanda de su pueblo es resolutiva, valiente, decidida. Pero no es solo eso, no solo debe ser resolutiva, también hay otros elementos adicionales en esta resolución de Daniel, y es que además de ser radical, Daniel fue superlativamente sabio. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. La fidelidad a Dios no es conflictiva, es pacífica. No es conflictiva, es pacífica. El texto dice en el versículo 9, ahora sí es el 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Imagínenlo conmigo, Daniel, muchacho. Hay una banquete, las banderas están colgadas, hay trompetas, ruido, algarabía, gente borracha, jarras de vino y cerveza, cerdos, vacas, corderos, palomas, todo eso regado. Y las mujeres al lado del emperador, ¿verdad? Con las cositas, con la palmera echándole fresco al rey. ¿Ya lo imaginó? ¿Lo tiene en la mente? Ok. Entonces el rey, el siervo, el que estaba con ellos, todos los muchachos están ahí, hace la orden, todos a comer, y de repente Daniel y sus amigos se van como por allá al lado, y todos están sentados comiendo, y él se le acerca y le dice: ¿me permite unas palabras? Quiero hablar con usted. ¿Será posible que yo no puedo comer esa comida porque después me contamino? Mira, lo que está haciendo Daniel allí es supremamente valiente. Porque el rey, el que los estaba cuidando, dice: si ustedes están más pálidos, a mí me cortan la cabeza. Pero yo prefiero cortártela a ti antes que me la corten a mí. Tú me estás diciendo que no vas a comer la comida que va a hacer que mi cabeza esté a salvo. El hombre es un grande, Daniel es un muchacho. Y Daniel le dice: sí, pero vamos a hacer un trato. O sea, Daniel le dice a él: vamos a hacer un trato. Dame 10 días. Judío tenía que ser Daniel. Dame 10 días y cambiemos la comida. Danos legumbres a nosotros y dale la comida normal a los demás. Y si en 10 días nosotros estamos pálidos, mátanos. Haz con nosotros lo que tú quieras. ¿Sabes por qué digo que Daniel está siendo valiente y sabio? Porque es que Daniel no salió con la actitud: yo temo al Señor, aquí estoy yo, si me vas a matar, mátame, no me voy a comer esa comida. ¿Qué?
yo le sirvo a Dios, no tengo nada que ver con esa comida. ¿Tú sabes qué iba a pasar? Lo matan. Y no estuviéramos leyendo Daniel. Pero Daniel fue sabio. Daniel fue astuto. Pero yo no quiero que pierdan de vista algo. No quiero que pierdan de vista de que este pasaje dice en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad en el jefe de los eunucos. Eso que usted lee en el versículo 9 es un milagro lo que está sucediendo ahí. Porque estamos hablando de corazones despiadados, de hombres que no tenían ningún temor de Dios, que no les importaba matar, que venían conquistando. Pero Dios obró en el corazón momentáneamente de ese hombre para que Daniel le cayera bien. Y nosotros vemos aquí un ejemplo de lo que veremos a lo largo del libro, que Dios a la gente fiel los guarda del peligro y la muerte. Va a pasar más adelante con sus 3 amigos cuando son arrojados al horno, el Señor los saca de allí. Va a pasar con Daniel en el capítulo 6 cuando es arrojado al foso de los leones, el Señor los saca de allí. Dios recompensa la fidelidad, pero eso es algo de lo que vamos a hablar en el último encabezado. Pero no quiero que lo pierdan de vista, Dios está haciendo un milagro. Lo está guardando, lo está preservando. Con todo y eso, lo que quiero destacar es de dónde toma nombre nuestro encabezado. Y es que Daniel no actuó de manera beligerante, sino sabia. La razón de él con sus jefes era amable. Su conversación con él fue amable. Buscó el lado apropiado para negociar. Y no simplemente usó la fidelidad para pelear una batalla que ya de por sí él la tenía perdida. Porque él no mandaba. Debe aclararse que este pasaje no es un mandato para que todos nosotros seamos vegetarianos, ni tampoco un patrón que debe ser imitado, aunque ciertamente bien haríamos en comer más vegetales y menos carnes rojas, dicen los expertos. Pero este pasaje no tiene que ver con eso. Es un pasaje más orientado a mostrar a Dios guardando por medio. Es más, es posible que si nosotros lo hagamos hoy, 10 días después, no nos veamos más robustos. Porque es que en ese momento quien está obrando es Dios, a través de la fidelidad de Daniel, y la comida es solo el pretexto. Pero la idea principal del pasaje es el Dios que está guardándolos a ellos en esa resolución valiente pero sabia de fidelidad. Esa sabiduría exhibida por Daniel aquí es admirable. Porque muchas veces nosotros convertimos nuestra fidelidad a Dios en un rifle con el que le disparamos a todo lo que se mueva. Y vamos buscando enemigos incluso donde no los hay. Es cierto que el mundo está en guerra con nosotros, pero nosotros no estamos en guerra con el mundo. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese es el llamado del creyente. El mismo Jeremías había profetizado cómo debían vivir ellos cuando llegaran allá. Y no debemos pasar por alto que Daniel tenía consigo el rollo de Jeremías. Lo leyó incluso en el capítulo 9 para darse cuenta que iban a durar allí solo 70 años. Y él oró, Señor, ¿qué va a pasar ahora después? Así que Daniel conocía el rollo del profeta Jeremías. Y es en Jeremías donde se lee lo siguiente. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplíquense allí. Y no disminuyan y busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado. Y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Daniel entendió eso perfectamente. Si nosotros podemos estar bien aquí, y si esta ciudad puede estar bien, todos estaremos bien. Así que con esa sabiduría él procedió. Eso dijo Jesús. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, no como lobos en medio de lobos. Esa es nuestra primera realidad. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como serpientes e inocentes como palomas. ¿Ven la mezcla de las dos cosas? Astutos como serpientes, inocentes como palomas.
El camino de la fe no es el mismo de la guerra y el conflicto, sino que el camino de la fe es el del amor y la paz. Y yo sé que debes estar pensando, sí, pero Jesús dijo que yo no vine a traer paz sino espada. Sí, pero es de parte de un mundo que cuando nos ve viviendo de una manera distinta a ellos, tiene el problema con nosotros, pero nosotros no tenemos problema con eso. Yo odio a los cristianos, problema tuyo. Eso es asunto tuyo. Lo que no estamos llamados a hacer es, yo odio a los cristianos y yo también te odio. Tampoco va ahora a malentenderme usted, porque yo no estoy diciendo que debemos ser amigos del mundo. Pero es que para no ser amigos del mundo no tenemos que ser sus enemigos. Amados míos, nosotros hemos sido llamados a convertir nuestra fidelidad al Señor en una muestra de cuán comprometidos estamos con Él y con su verdad, pero no en un carro de combate con el que aplastamos lo que sea que se ponga enfrente. Aquí estoy yo, esto es lo que creo, imagínate tú llegando al trabajo, ¿no? Primer día, buenas, mi nombre es fulano de tal, soy cristiano evangélico, no me inviten a fiesta, no me inviten a nada, no me inviten a trago, no me inviten a esto, yo soy evangélico, no me chismen, no me digan mentiras, no me metan en sus chismes, yo soy cristiano evangélico, a mí nadie me moleste. No, te aseguro que nadie te va a molestar, pero tampoco vas a influenciar a nadie ahí. Ojo, no estoy diciendo que ahora tienes que decir, soy cristiano evangélico, déme trago, invíteme a fiesta. No, pero es que tú no estás llamado a iniciar una guerra. Tú estás llamado a ser astuto, sabio, a buscar oportunidades, momentos. Aquí puedo entrar, aquí no puedo entrar. Hace poco leía de un hombre que se fue a predicar en Chile en una marcha de homosexuales izquierdistas. Entonces se metió con la Biblia en plena marcha. Miren, arrepiéntanse de sus pecados. La Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Lo lincharon y después se grabó un video. Soy un mártir que fue a predicar la palabra de Dios y me dieron una paliza. Estamos en tiempos peligrosos. Pero mijo, nadie te mandó a meterte ahí. Sé sabio. Si quieres ganar eso, sientes que tienes un llamado a predicar a personas que viven ancladas a ciertos tipos de pecados, entonces busca formas en las que tú puedas llevarles el evangelio de manera eficaz, pero tú no tienes por qué ir de incendiario simplemente por mostrar que es que tú eres valiente. No, es que la sabiduría no te quita la valentía. Tú oyes a personas a veces orando por pecadores y pareciera que odian a los pecadores, a las personas. Mira esa persona que está en ese pecado y pareciera que lo que están es regañando a Dios por no matarlo. Pero espérate. Y la misericordia con la que tú fuiste alcanzado. Y la gracia que el Señor tuvo para contigo, con la que Él mismo te salvó. Es decir, nosotros estamos llamados a odiar lo que Dios odia, el pecado que el Señor aborrece, a no vivir en ese pecado. Pero hermanos, nosotros también estamos llamados a estar en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de nosotros. No solo con los cristianos solamente. En cuanto dependa de ustedes, estén a paz con todos los hombres, porque a paz nos llamó el Señor. Entonces tú ves a muchos cristianos buscando conflicto donde no lo hay. Y entonces, como decía esta mañana en el primer servicio, queman el cartucho. O sea, queman el único disparo que tienen, lo desperdician. Hay personas con las que probablemente tendrás una oportunidad en la vida. Y debes ser sabio. Personas que te vas a encontrar en un viaje una vez en la vida. Nunca vas a volver a verla. Se te sentó al lado en un bus, en un avión, en un transporte. Quiero que usted sepa que yo soy evangélico. Y a partir de este momento usted me tiene que escuchar. Usted está en pecado. Ese mensaje hay que darlo, pues hay que ser sabio. Entonces, hermano, nosotros vemos ese ejemplo aquí en Daniel. Una persona valiente, pero al mismo tiempo, Daniel fue sabio. A veces
confundimos celo por la verdad con odio por las personas. Y terminamos así arrancando cizaña, pero también trigo al mismo tiempo. Voy a decir eso de nuevo. A veces confundimos celo por la verdad con odio por las personas. Y terminamos arrancando el trigo juntamente con la cizaña, haciendo daño en lugar de edificando. Yo espero de nuevo, y esta es la tercera vez que lo digo, que no me malentiendan. El llamado no es a hacernos amigos del mundo, de ninguna manera. La Biblia enseña que eso no puede ser posible. Pero tampoco es un llamado a liderar una guerra. Debemos estar lo suficientemente lejos del mundo como para no ser influenciados por él, pero lo suficientemente cerca como para que nuestra luz les alumbre. Debemos ser sal y luz, dice la palabra del Señor. ¿Y cómo puede una luz en un monte alumbrar si está oculta? ¿O cómo puede la luz alumbrar si está debajo del almud? Dice la palabra de Dios. Así que hemos visto que la fidelidad de Dios demanda que sea en primer lugar resolutiva y valiente, pero en segundo lugar también sabia, no conflictiva. Es una mezcla de esas dos cosas, valentía y sabiduría, lo que trae como resultado el respaldo del Señor, la recompensa que viene de Dios. Hombres valientes y fieles que influyen, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. La fidelidad a Dios es retributiva. Dios recompensa a la fidelidad valiente y sabia. Lo primero que nos llama la atención en el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las áreas y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados pues los días al final, de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, el rey, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. No pasemos por alto esto, hermano. Lo primero que llama la atención de ese pasaje es que aunque ellos estuvieron dentro de la Universidad Estatal de Babilonia, viendo en primero, segundo, tercero y cuarto semestre brujería 1, brujería 2, brujería 3, brujería 4, hechicería 1, hechicería 2, hechicería 3, hechicería avanzada, métodos de hechicería avanzados, viendo todo el arte, la ciencia, la astrología, todo lo oculto que practicaban en Babilonia, la sabiduría que ellos obtuvieron no vino de ahí. Dice, Dios les dio sabiduría, porque el principio de la sabiduría, hermano mío, es el temor al Señor. Ellos fueron sabios, pero no fueron sabios por la sabiduría de este mundo, sino por la sabiduría que vino como resultado de que eran fieles a Dios. Una sabiduría incomparable, inigualable, una sabiduría que no puede ser arrancada, una sabiduría que no puede ser quitada de la mente ni del corazón. Una sabiduría que comparada con otras sabidurías es supremamente, superlativamente más alta. De hecho, a Daniel lo pusieron al lado de los brujos más brujos de los brujos que existían en Babilonia. Y supuestamente los sabios más sabios de los sabios que existían en Babilonia. Y hombres que conocían cómo se movían las estrellas, hombres que conocían cómo se movían los astros y podían predecir las temporadas de lluvia y no de lluvia. Eran de esos brujos que de la brujería caminaban doblados, con la barba larga, y los más ancianos de Nabucodonosor. Y cuando entrevistaron a estos muchachos, que solo tenían 3 años más que cuando llegaron a Babilonia, fueron hallados 10 veces más sabios. No es una medida que puedan contarse, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú medir que alguien es 10 veces más sabio que otro? Pero es una forma que usa Daniel en 2 ocasiones para referirse al hecho de que eran supremamente más, destacablemente más, evidentemente más sabios que los astrólogos y conocedores de Babilonia.
Y ahí podemos decir, ¿verdad? Como se decía en los templos antes, después de contar un testimonio. ¿Quién lo hizo, hermano? El Señor. Gloria a Dios. Dios recompensó la sabiduría de estos hombres. La recompensa no es lo que debe movernos a nosotros, a ser fieles a Dios. Pero es bueno saber que el Señor es también fiel y justo para no olvidar nuestra fidelidad. Daniel fue enseñado en muchas áreas, en la ciencia, al igual que sus amigos, en sabiduría e inteligencia, pero Daniel recibió un don adicional, el don de poder interpretar y ver visiones. Y es interesante cómo Dios va gobernando la historia del pueblo de Israel, porque eso nos muestra a nosotros que Dios estaba preparando a Daniel para lo que venía en los primeros capítulos, en toda sabiduría, para que pudieran entender el desarrollo de lo que iba a venir para la nación. Ahora, yo no quiero tampoco que pasemos por alto el detalle del último versículo, el 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. La Biblia añade un detalle, y ese detalle no es menor. Daniel no solo fue honrado por Nabucodonosor, no fue que él le cayó bien solamente al hombre que lo cuidaba, y Nabucodonosor como que lo vio, ay, qué rosadito, bonito, tú me caes bien, él es de los míos. No, pasaron reyes y reyes y reyes, y Daniel siguió allí, en una de las partes importantes de la administración de Babilonia, siendo importante para los reyes que vinieron. Después de Nabucodonosor, Belsasar, después de Belsasar, Darío, hasta Ciro. Y considere usted que cuando un rey se montaba, incluso entre los judíos pasaba eso, un rey se montaba y mandaba a matar a la familia del rey anterior para que nadie se sublevara. Con todo y eso, Daniel sobrevivió a 3 reinados, siendo hombre importante para esos 3 reyes. Imagínate eso, tanta sabiduría, tanta inteligencia, pero también tanta capacidad y sagacidad para saber que su propósito allí en Babilonia era más grande que su propio plan, que su propia meta, que su propio deseo. Eso es interesantísimo, hermano, porque finalmente nosotros estamos puestos para vivir para la gloria de Dios y para que el Señor haga su plan a través de nosotros, no para hacer nuestro propio plan. Daniel pudo haberse devuelto en la primera deportación para Babilonia, para Israel, y pudo haber vivido su propia vida en Babilonia, pero él sabía que estaba puesto allí con un plan del Señor, para un propósito específico. Así que en conclusión, para los que están luchando con el calor, en conclusión, una vez estuve en un lugar y cuando dije en conclusión, hubo gente que dice, oh, hacía calor bastante. El Dios que gobierna sobre los cielos también demanda que el pueblo que es gobernado por él, sus hijos, se mantengan fieles, aun cuando las circunstancias no sean favorables. Y esto se parece mucho a lo que vivimos hoy. Nuestras situaciones cambian, ya sea de manera general o particular. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva iglesia, unos nuevos vecinos. O como iglesia, una nueva pandemia. No estábamos preparados para esto. Y las circunstancias cambian. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Vas a seguir siendo fiel a tu Señor? ¿Vas a retener la fidelidad a Dios aun cuando las circunstancias han cambiado? Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria. Y que eso se refleje en una vida que muestre fidelidad a Él en todo lo que nosotros hagamos. Una fidelidad valiente y resuelta, sabia al mismo tiempo, que es de grande estima delante del Señor y que traerá su recompensa. Eso es lo que hemos visto hoy a la luz de Daniel. Y yo espero, mis amados hermanos, que eso pueda ser un llamado también para nosotros, a considerar nuestros caminos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo somos hoy con respecto al Señor? ¿Dónde estamos hoy con respecto al Señor? ¿Hay cosas en las que hemos dejado de ser fieles a Dios? ¿Qué cambió
para que dejáramos de ser fieles en esas cosas. Y ojalá que esas preguntas podamos reflexionarlas profundamente en nuestro corazón y entender también que hay un llamado para que corramos a Él, porque Él está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos en todos nuestros caminos. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en este libro de Daniel, tan precioso libro de Daniel. Y por darnos, Señor, entendimiento acerca de nuestro llamado y nuestra vocación. Ser fieles aunque las circunstancias cambien. Algunos de los hermanos que están aquí han visto cambios repentinos, Señor, en sus propias vidas, sus familias, su entendimiento de muchas cosas, su mente, sus casas, sus trabajos, cambiaron de repente. Pero Señor, tú nos llamas a nosotros a mantenernos fieles y a guardar esa fidelidad en todo tiempo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a retener tu verdad y que aunque la tierra sea conmovida, aunque los montes sean traspasados a la mar, nosotros sigamos fieles al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por exhortarnos y animarnos y edificar nuestras almas de tal manera. A ti la gloria, Rey, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia y la paz del Señor, hermanos, descansen en sus corazones y que Dios sea nuestra porción en este día, en esta semana, hasta que nos podamos ver en la semana próxima, si así Dios lo permite. No olviden el ayuno de mañana a las 9. Y también, hermanos, recordarles que vamos a estar en la semana meditando en el sermón. Así que yo voy a estar enviándoles las preguntas del sermón en el grupo que tenemos de WhatsApp y en el grupo también en Facebook para que ustedes puedan meditar en ellas, trabajar con ellas en grupo. Los grupos están reactivados, así que para trabajar con ellos en esta semana. Mis amados y mis hermanos también en Valencia, muchos saludos. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por estar con nosotros también hoy. Y que la gracia y la paz del Señor sean más abundantes de lo que nosotros podamos esperar. Salúdese con su hermano en lo posible y con una feliz sonrisa que se note en los ojos. Gracias y paz sean añadidas. Estamos despedidos, hermanos. Amén.